Muy bien. Buenos días. Hoy domingo 25 de junio vamos a hacer nuestra escuela dominical, que quizás en su momento se vea un poco judía, de una vez se los digo. Y básicamente se llama Mardoqueo y Esther, y es la fiesta por el motivo por el que se celebra la fiesta de Purim de los judíos. Este es el número 4 de nuestro texto. Vamos a iniciar como siempre con una pequeña oración. Amantísimo Padre, encontramos en ti la forma de cuidarnos. Tú no vas a permitir, como no permitiste, que tu pueblo judío sea eliminado, sea masacrado como lo intentó Amán de Persia. Hoy, Señor, te pedimos que nos des esa protección para que podamos estar cada vez más cerca de ti. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a iniciar como siempre con nuestro texto en la versión española. Abramos nuestro material en la página número 38. Idea central. Anima a otros a seguir el liderazgo de Dios sin considerar el costo. Aplicación para la vida. En la sociedad actual y en especial en la occidental en la que vivimos, se mide cada todo basándose en el costo y el beneficio. Cada vez que se piensa en una empresa se calcula el costo de acuerdo a los beneficios, especialmente económicos, que con ésta se lograrán. Se espera que la inversión se recupere y se gane lo más pronto posible. En la vida cristiana y en especial en el liderazgo, se espera que se invierta sin hacer la ecuación, pensando en el beneficio. Dios desea que estemos dispuestos a invertir, aunque no veamos los resultados. Ese es un cálculo que le corresponde al Señor, no a nosotros. Totalmente influenciados por el mundo, nunca nos abstraemos de calcular los resultados. El tiempo de Dios no es el nuestro, de modo que es posible que nunca veamos el fruto de nuestra inversión. Si invertimos en las personas, llegará el momento en el que Dios las use, pero será en el tiempo suyo, tal como Pablo nos lo recuerda. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Primera de Corintios 3:6. Entonces, si usted es economista, no puede estar pensando que todo o que sus bases, que sus reglas se van a aplicar al cristianismo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un parámetro y un paradigma distinto. Aquí lo que importa es servir a Dios y hacer su voluntad, cumplir sus planes, no los de nosotros. Pero es que la obra se ha dedicado mucho tiempo y no ha dado ningún fruto. No sabemos. Quizás en su momento lo que decimos y llega una sola persona, con eso es suficiente para hacer la diferencia. En esta semana llegamos en visualizaciones a 3,000. Nunca habíamos llegado a ese número. Pero no es el número, sino lo importante es que se está difundiendo una escuela dominical en un formato que no es moderno, es tradicional, es, diríamoslo así, profundo. Pero lo que se busca es que precisamente sea un punto, sea un ente, sea una forma de educar mejor al pueblo cristiano, objetivo de una escuela dominical virtual. Muy bien, vamos a comenzar nuestra clase ahora. ¿Dónde dejé el puntero? ¿El puntero no está por ahí? Ahí está. Me parece que sí. Sí, pásamelo, por favor. Este es el de adelante. Perdón. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora lo que sería la aplicación para la vida, pero en la versión inglesa.
Hace varios años mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de viajar en misión al este de Asia. Se nos advirtió desde el principio que fuéramos cautelosos al hablar en público acerca de Jesús. La mención de habitaciones de hotel, posiblemente con inscripciones, con micrófonos ocultos y espías gobernando cada uno de nuestros movimientos, le dio una sensación inquietante a nuestro encuentro con la gente. Una mañana caminaba con un funcionario de la escuela donde dábamos clases de inglés. Mientras caminábamos, inseparablemente se volvió hacia mí y me dijo: tengo una Biblia y la leo todos los días. Cuando investigué más, este hombre reveló que era un cristiano secreto, que nunca le había dicho a nadie sobre su fe. Ahora, en mi presencia, se sintió animado a hablar sobre su relación con Cristo. No necesitamos viajar a una tierra lejana para saber que en este mundo antagónico, ser un seguidor de Jesucristo no siempre es bienvenido. Debido a esto, es fundamental que los creyentes se animen unos a otros y permanezcan unidos para Cristo. Hay lugares, por ejemplo en Chiapas, en la parte de la sierra, en donde si un indígena se convierte al cristianismo, se convierte al evangelio, entonces va a ser inclusive hasta expulsado de su comunidad. Lo llaman usos y costumbres. En la realidad es discriminación. ¿Por qué? Porque hay intolerancia. Porque hay un status quo de una iglesia que antes fue única, que no tolera ninguna manifestación de un cristiano evangélico. Entonces eso no está tan alejado, no necesitan irse a Asia. Ya también hay lugares en donde no se puede hablar del evangelio. Hay escuelas en donde ya se prohíbe hablar de la palabra. Y eso aquí mismo en Estados Unidos. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, si a usted le gustan las emociones extremas, se va a encontrar con que el ser cristiano llega a ser como bajarse de un bungee o precisamente por el riesgo que entraña. Vamos a ver la palabra. Es un libro que quizás algunos ni siquiera hayan reparado porque es muy corto. Apenas 6-7 capítulos. Es el libro de Esther. Muy bien, vamos a leerla. Del 5 al 7. En la ciudadela de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simi, hijo de Quis. Uno de los capturados en Jerusalén y llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías o Joaquín, rey de Judá. Entonces, si queremos hacerlo, representarlo en el mapa, Jerusalén... A ver, perdón. ¿Qué pasó? Ah, no, perdón. Se había escondido un poco. Susa está aquí, en esta parte. Y Jerusalén está por esta parte. ¿Cuánto hay desde aquí hasta acá? Son 3.836 kilómetros. Está de lo que es el actual Israel a Irán. Esa es la distancia que hay atravesando el desierto de Arabia, etcétera, etcétera. Eso es lo que los llevaron cautivos de Jerusalén el rey Nabucodonosor. ¿Para qué? Para que en su momento no se integraran como pueblo. Ahí desapareció el primer templo, precisamente basados en el castigo divino por la idolatría de su pueblo. El último versículo nos dice:
Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa. Esta joven, conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre, tenía una figura atractiva y muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como hija. Entonces Mardoqueo era propiamente su tío, y cuando murieron los primos de los tíos de Mardoqueo, que habían adoptado a su vez a Esther, entonces ella la adoptó como hija. Debían de tener diferencia de edades. Esta sería una representación gráfica de Mardoqueo y Esther. De hecho, se dice que era muy bonita, entonces quizás no sea tan bonita esta artista, pero bueno, es nada más una representación. ¿Por qué pongo cuestiones festivas? Porque a la fecha es una de las mejores festividades, de las festividades más alegres que tiene el pueblo judío. Entonces, por esa razón, se utiliza esa figura festiva. Contexto. Vamos a ver, ¿qué es la fiesta de Purim? En el libro Comentario Bíblico de Moody sobre el Antiguo Testamento, editorial Portavoz, de Charles F. Périfer, nos dice que la fiesta de Purim, que se menciona en 2 de Macabeos 15:36, que se realizó en el año 160 antes de nuestra era, difícilmente se pudo establecer sin razón alguna. La lógica dice que fue establecida por los hechos narrados en este libro. Siempre lo han aceptado como canónico. Se especula que era muy peligroso orar a Dios y por eso no se hace referencia en la realidad. La providencia divina está por encima de todo. En un país distante se halla su pueblo en sus manos. Más adelante vamos a ver la esencia del mensaje teológico de esta fiesta de Purim. En el texto Libros históricos del Antiguo Testamento de Samuel Pagán, editorial Clear, nos dice que Purim viene de Pur, que significa suerte, pues el día señalado para la aniquilación de los judíos en el imperio persa fue determinada echando suertes. Algunos piensan que se relaciona con el éxodo de Egipto o con otra celebración antigua en Persia. En el año 2023, los días de Purim fueron desde la tarde del 6 de marzo a la tarde del 7 del mismo mes. Entonces, vemos de que acaba de pasar, bueno, hace unos 3-4 meses, la fiesta de Purim. Esther, en el libro encontramos, de acuerdo al libro de comentarios de la Biblia de Matthew Henry, editorial Unilit, que es una demostración de que aun cuando estaban dispersos por el exilio, Dios preservó al pueblo judío cuando fueron amenazados por la destrucción. Aunque no se mencione el nombre de Dios, el dedo de Dios se manifestó en los hechos que motivaron la liberación de su pueblo. Esta historia se ubica entre los capítulos 6 y 7 del libro de Esdras. Entonces, por eso también se le llama históricos a estos libros, porque encierran acontecimientos que los judíos toman como su historia, que sucedieron en la realidad y que por lo tanto tienen una celebración. En el libro de Charles F. Périfer nos dice que Esther es un nombre persa que significa estrella. Su nombre hebreo era Hadasah, mirto. El libro se redactó posiblemente después del 465 antes de nuestra era, porque se habla del reinado de Jerjes en tiempo pasado, 10.2. El palacio de Susa fue destruido por un incendio en el año 435. Por eso se menciona que fue antes de ese tiempo, antes de nuestra era. No hay certeza del autor, pero debió ser judío que vivió en tiempos de los hechos. Esta época es tan temprana como el año 722 antes de nuestra era. Los judíos fueron transportados a las ciudades de los medos. De hecho, Susa estaba o era el centro, la capital
del imperio Medo o Media. Ya dijimos que actualmente Susa estaría en Irán. En 530 de nuestra era, cuando Ciro conquista Babilonia, posiblemente los judíos fueron llevados al este de Susa, como Mardoqueo. De los millones de la diáspora, solo 50.000 quisieron regresar a Jerusalén. El segundo templo se finalizó en el año 515 antes de nuestra era, en el sexto año de Darío I. Fue 32 años de que Jerjes hizo banquete a sus invitados. Entonces, los eventos se hicieron en 10 años. La gran fiesta del 483 antes de nuestra era a la fiesta de Purim 473. 16 años de la primera fiesta de Purim, Esdras llevó la primera expedición a Jerusalén, Esdras 7:9, en una época entre los capítulos 6 y 7 de este libro. Podemos entonces ya ubicar históricamente cuándo sucedió esta historia. No fue fantasía, es una historia verídica. Y de acuerdo a los nombres y a las circunstancias, se dice que tuvo que haber sido Jerjes, aunque en el libro se habla de Asuero. Esther, en el libro de Samuel Pagán, nos dice que narra la vida de una valiente judía que vivía en Persia, que salvó a su pueblo de la persecución y casi exterminio. El nombre de Esther posiblemente viene de Istar, diosa del amor, o de Estara, estrella, y en hebreo Hadasa, hija de Abigail y sobrina de Mardoqueo. Este nombre se puede asociar con Marduk, deidad babilónica. Es una joya de la narración de su género en unidad y dirección. Quien la debió de haber sido muy culto. Conocer lógicamente los hechos, quizás fue contemporáneo a ellos, pero sí tiene un tinte muy especial porque es el único libro en donde no se menciona el nombre de Dios, aunque implícitamente se ve su dedo, su mano. La gran decisión teológica es cuando Esther decide apoyar a su pueblo, 4:15 al 17. Por el relato es posible que el autor haya tenido acceso a otros textos tales como Génesis y Daniel. Se ubica en el 8º lugar de la tercera sección de los Keturim, o escritos, y quinto en el grupo de rollos, o Magillot. Se disponen de 3 formas textuales antiguas. Primero, texto masorético, que es judío. 2, texto griego corto relacionado con el Talmud. Y 3, griego más extenso, que de varias partes no aparecen en el Talmud y se consideran apócrifas. No aparece en los rollos de Qumran. Entonces, de acuerdo a esto, el más fiable serían los textos masoréticos y el texto griego reducido. Al desear Jerjes otra vez a Vasti, se propuso que se eligiera para él otra reina de entre las vírgenes del reino. Esther era hermosa, cuando criada por su primo Mardoqueo. Estaba entre las doncellas que fueron llevadas a la casa de las mujeres. Jerjes la amó a ella y no a otra, eligiéndola como su reina. En el nombre de Esther aparece la práctica de dar 2 nombres, uno judío, que ya lo habíamos mencionado, y otro gentil, que en este caso sería Esther. Muy bien, vamos a ver ahora nuestro desglose, que es una síntesis de lo que aparece en el libro. Asuero, rey de Persia, en un momento de embriaguez solicitó la presencia de su hermosa esposa Vasti. Él quería mostrar su presencia entre los lascivos invitados, pero ella se negó. Dicen que pidió que viniera desnuda, y por eso se negó. Sus consejeros le sugirieron que la repudiara, porque se consideraba un desaire para el rey y pueblo, y menoscabo de su autoridad, y la de todos los maridos. Sus decretos son irrevocables. Mardoqueo era un judío
de la tribu de Benjamín, de la familia del rey Saúl. Susa era la residencia real, capital del reino persa o medo, suponemos que ocupaba un importante cargo en la corte. Aquí está lógicamente un candelabro de 9 brazos, que es una representación de la festividad judía. Había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados por Jeconías, rey de Judá. Ya dijimos que era Joaquín, a quien lo hizo llevar Nabucodonosor, rey de Babilonia. En ese grupo se encontraba Mardoqueo, lo que explica la razón de tener un cargo dentro de la corte. Hadasa o Esther, hija de su tío, porque era huérfana, era su prima, y la crió como padre. Los padres de ella posiblemente murieron en Persia, y la niña nació allí. No sabemos qué edad tendría en su momento Esther, pero era joven y debió haber sido muy hermosa para que el rey quedara prendido. El hombre, cuando ve algo hermoso, no lo resiste a veces. Mardoqueo debió ser mayor de ella, ya que lo obedecía, la adoptó como su hija, estableciéndose una extraordinaria relación familiar. No sabemos si tenía esposa e hijos, solo que era el padre adoptivo de Esther. La cuidó tanto por ser huérfana, además de que era hermosa. Pero lo más virtuoso era su prudencia en todo lo que hacía, como muestra la historia. Como dicen, era un estuche de monerías. Aquí básicamente reiteramos que esta es una feliz festividad judía. Por eso esa es la forma en la cual se representa en hebreo y con la bandera de Israel y un signo de interrogación. Vamos a ver las preguntas. Primera, ¿piensas que pecados pasados te inhabilitan para ser un buen mentor? Esto está mal, esto fue de la lección anterior. El texto tiene este error, no lo tomen en cuenta. En la versión inglesa dice que es algo que estás dispuesto a hacer que otros consideran arriesgado. Por ejemplo, subirse a determinados juegos mecánicos. Hay personas que no se atreven. Sin embargo, cuando se sube uno, se arrepintió de haberse subido. No, a veces sí es muy bonito y sí es muy intenso, pero sí es algo que uno o algunos gusta hacer. 2. Las adversidades son motivo para desanimarte como un buen mentor. Vuelvo a repetir, este no corresponde a esta lección, ese era de la anterior. La en inglés dice, ¿cuáles son algunas formas en las que los miembros de la familia son mentores mutuos de manera efectiva? Aquí en este caso, pues básicamente tenía la cultura y tenía también la calidad moral para enseñar a la joven y bella Esther a cumplir con sus deberes, pero sobre todo a prepararse para la misión tan grande que Dios le habría de encomendar. Vamos a continuar con la palabra Purim, ahí está la fiesta y en hebreo también. También le dio en Esther 4 del 8 al 14, también le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa. Ese edicto lo había pedido Amán para liquidar a todos los judíos. Entonces Mardoqueo le hizo saber en su momento a Esther el contenido de ese oficio, el cual ordenaba el exterminio para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara y lo exhortara a que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. En varias épocas, y aquí vemos una, ha habido quienes quieren destruir al pueblo judío. Aquí fue Amán de Persia, que era el hombre de confianza del rey Asuero o Jerjes. Y después veríamos a Hitler, y después veríamos también a los supremacistas blancos que no soportan a los judíos. En una palabra, el pueblo judío siempre ha estado amenazado. Hatak regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Hatak era eunuco. Los eunucos
eran los que cuidaban los harenes. Los mutilaban de sus genitales y entonces eran los idóneos para que en su momento las esposas de los reyes pues estuvieran a salvo, entre paréntesis. Entonces ella ordenó a Hatac que le dijera a Mardoqueo, vamos a ver lo que le pidió que dijera. Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que, sin ser invitado por el rey, se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya más de 30 días que el rey no ha pedido presentarme ante él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. En una palabra, quizás él pensó que Esther pues no le interesaba, pues total, ella era la reina. Pero el decreto la abarcaba también a ella, ¿por qué? Porque ella era judía. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Los caminos de Dios son misteriosos. A veces no sabemos por qué nos manda a X o cual lugar. ¿Por qué nos manda a X o Y persona? ¿Por qué estamos en una u otra situación? Reitero, los caminos de Dios nunca son un sin razón. Estas serían las ruinas de Susa, como se ven en la actualidad. Era impresionante por lo que se ve. Vamos a ver el contexto. Versículos del 8 a 14. En el libro de Charles F. Prefier, Mardoqueo se presentó ante Esther por una ley que atentaba contra su pueblo. Desde los tiempos tempranos, los reyes de Meda rehusaban la entrada al salón del trono a personas que no se anunciaran, para destacar la dignidad de las personas y para protegerse. De en 30 días no había sido llamada. La única forma era aparecer en el patio sin ser anunciada y esperar una reacción favorable a ella de parte del rey. Un plan imposiblemente peligroso. ¿Qué hubiera pasado si el rey dice, te presentaste sin mi permiso? Simplemente la mandan a ejecutar. Ese era el peligro real que tenía Esther. El rey había convocado un concurso para elegir a una nueva reina. Esther se presentó y fue elegida. Años después de la coronación, Amán subió al cargo principal del rey. Amán pedía reverencia de todos, pero Mardoqueo se negó, pues solo reverenciaba a Dios. Amán convenció al rey de exterminar a los judíos en una determinada fecha, por lo que Mardoqueo le pidió a Esther, como reina, que intercediera ante el rey a favor de su pueblo. ¿Era arriesgado el plan? Sí, era muy, muy arriesgado. Mardoqueo le dio a conocer a Esther el siniestro plan, el edicto, mediante Hatac, un eunuco al servicio de ella. Le avisó lo que Amán planeaba hacer contra los judíos y le pidió su intervención e intercesión. No sería fácil, por lo irascible del monarca y la prohibición de la ley, que prohibía entrar a hombre o mujer al patio interior para ver al rey, si no era llamado, y la pena era de muerte. Esther se lo hizo saber a Mardoqueo.
le hizo saber que si se presentaba y el rey no la llamaba o el rey se enojaba, se llamaba Esther. El rey no había llamado a Esther por los últimos 30 días, por lo que si entraba y el rey no extendía su cetro de oro, ella podía morir. Mardoqueo le hizo saber que ella no escaparía de esa condena, por lo que si moría intentando salvar al pueblo, valdría la pena. La causa era de Dios, y Él proveería cómo salvar a su pueblo de su extinción. Al ser reina, era un propósito divino, y ella acudió al rey a pesar del riesgo. Vamos a ver una pregunta. La pregunta 3. ¿Usas tu posición de influencia para guiar a otros? Alguien una vez me dijo que cuando se llegara a un cargo de gobierno, lo fundamental era buscar tener amigos, no enemigos, porque no va a durar nunca, ni ningún cargo dura toda la vida. Entonces siempre hay que buscar ayudar, y más si es cristiano, a otros en el tiempo que dure ese encargo. En la versión inglesa, ¿qué obstáculos pueden interponerse en nuestro camino para hacerlo lo correcto? Aquí en este caso, la sanción era bien sencilla. Iba a morir si el rey no le perdonaba la vida en ese momento. Esto es, extender su cetro de oro y llamarla. ¿Lo harían personas sabiendo el riesgo? Lo dudo. Somos más cobardes, y más cuando está en riesgo nuestro pellejo. Del 15 al 17. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí durante 3 días, no coman ni carne ni beban, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumplan con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Aquí estaba el rey Jerjes o Asuero, como le llaman en la palabra, y pues lógicamente tenía todo el poder persa de ese momento. Vamos a ver el contexto. En el libro de Charles F. Playfair, Mardoqueo se emociona. No se menciona la oración a Dios, pero es implícita junto con el ayuno. Decía mi pastor Eloy Mendiola que cuando se ayuna y no se ora, es una reverenda, ¿cómo decía? Era una reverenda, uno nada más se muere de hambre infructuosamente. Las doncellas pudieron ser judías o prosélitas, a las que Esther enseñó a orar. Si perezco, que perezca. No es un fatalismo ciego, ni una resignación desesperada, sino una confianza en la sabiduría y voluntad de Dios. Job 13:15, Daniel 3, del 17 al 18. En una palabra, que sea lo que Dios. ¿Por qué se necesita ayunar? Cristo ayunó 40 días en el desierto antes de poder pasar las pruebas de la tentación. En el ayuno y lógicamente la oración que va concomitante, se tiene un contacto íntimo con Dios. Y en este caso Esther tuvo ese contacto y por esa razón pudo estar preparada espiritualmente para afrontar la misión de salvar al pueblo de Israel y ser instrumento de Dios. Esther se presentó ante el rey Asuero, pero sabía que necesitaba depender de Dios.
Esto no era un asunto humano ante lo delicado de la situación. Necesitaba fuerzas superiores, evitar el exterminio de su pueblo. No estaba en manos de ella. Le pidió a Mardoqueo que todos los judíos de Susa que ayunaran por ella, no comiendo ni bebiendo nada durante 3 días de día y de noche. Si hay un momento en el que se necesita ayunar, orar vehementemente, es cuando tenemos una gran dificultad y no encontramos otra salida que la clemencia de Dios. Esther estaba en desventaja. Amán era el favorito del rey, el hombre de confianza, y a él debía vencer. Suponemos que no sabía que era judía. Antes de ir al rey necesitaba que todos ayunaran y oraran por ella, para depender totalmente del Señor. Nuestras fuerzas y posibilidades son insuficientes. Hubo sacrificio compartido de los judíos, así como de ella y sus doncellas. Y pasado ese tiempo, iría con el rey para intentar revertir ese edicto de exterminio. Esther no esperaría a ser llamada. Entraría donde estuviera el rey con la certeza de que Dios estaba con ella. Era temerario. Está consciente de que era contra la ley, pero se convenció de que si perecía, pues que así sea. Es importante reconocer que alguien tiene la razón, aunque esté en una posición inferior a la de uno. Esther fue quien planeó, pero Mardoqueo hizo todo lo que le mandó hacer Esther. Era su hija adoptiva. Lógicamente tenía menos experiencia que Mardoqueo. Y aún así, por inspiración divina, Dios le dijo lo que tenía que hacer. Como corolario, Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Esto aparece en Lucas capítulo 9, versículo 52. ¿Cómo se relaciona con nuestro texto? ¿Qué pasó? Cuando en su momento por fin se presenta Esther ante Jerjes, ante Asuero como le llama la Biblia, la mandó llamar. No la reprendió ni la mandó ejecutar. Esther en su momento le hizo 2 banquetes suntuosos a Jerjes, y además Mardoqueo lo salva evitando una conspiración que quería matar. Eso hizo que Jerjes cambiara su decisión, y a quien ejecutó fue a Amán, sus hijos y todos sus seguidores. En una palabra, no fueron los judíos los que fueron ejecutados. Vamos a ver las preguntas. ¿Una buena idea la cuestionas en razón de la persona? Muchos sí. Él no tiene la experiencia que yo, pero es buena su idea. El que es realmente líder sabe aprovechar las buenas ideas independientemente de que tenga o no mayor sabiduría o mayor experiencia. Si es buena una idea, hay que hacerla cumplir. Ese es el verdadero líder. ¿Cuándo ha contestado Dios tus oraciones a favor de otra persona? Pues la realidad es que Dios contesta y nos da la oportunidad de entrada de seguir vivos. Y a veces ha sido la oración la que salva a las personas. Ante las dificultades, ¿crees que es mejor abandonar el proyecto? Si es el plan de Dios, no es buena idea abandonar el proyecto. Pero es que no veo ganancias. No vivo de esto. Pero si el ministerio de Dios así lo quiere, Dios proveerá lo suficiente y hasta más. ¿Qué podemos aprender de la relación entre Mardoqueo y Esther? De mucho respeto,
Pero sobre todo, Esther demostró, pese a su edad, que era mucho más joven que Mardoqueo, madurez. Y sobre todo, que se puso en manos del Señor para tomar esa gran decisión de arriesgar su vida por su pueblo. Vamos a ver qué pasó qué sucedió y por qué se celebra el famoso Purim. Todos, Esther 9:25. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, éste ordenó por escrito que el malvado plan de Amán había maquinado contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza, y que él y sus hijos fueran empalados en la estaca. Sí, empalados, en una palabra sacrificados, crucificados. Más bien se ponía un palo y lo ponían, lo hacían que se ejecutara la persona. No era muy agradable. ¿Cuántas personas murieron después del famoso Purim y del apoyo que dio el rey a Mardoqueo y Esther? Se calcula que entre 75 y 100,000 personas. De esa magnitud fue la masacre que siguió al intento por destruir al pueblo judío. Muy bien, vamos a hacer nuestra última oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho conocer por qué existe la fiesta del Purim. Pero más que eso, nos das una muestra de que tu voluntad está por encima de las leyes, de que tú eres el creador y tú eres el hacedor de tu voluntad. Y si nosotros somos instrumentos de esa voluntad, aleluya, bienaventurados somos. Padre, te pedimos fuerzas, te pedimos inteligencia, te pedimos oración, te pedimos que el ayuno que hagamos tenga el resultado como el que tuvo con Esther. Amantísimo Padre, todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo.